¿Se cansaron las mujeres ayer? Sí. Su mamá lo puede hacer carrera. Y mira, el hombre, no te interesa. El hombre, no voy a casar un día lo mismo también. Bien. Bueno. Pero la alegría puede ser juntos, ¿cierto? Así de hermanos nuevos. También, ¿cierto? Es un gozo. Poder ver también el crecimiento de la iglesia, ¿cierto? En personas nuevas que van llegando, pero también en cada uno de nosotros, ¿cierto? Que va creciendo, ¿cierto? En el conocimiento de Cristo, en la transformación, ¿cierto? Y en esto que vamos a ver hoy día, que justamente habla de eso, ¿ya? Estamos en nuestra serie, ¿cierto? El reino de Dios y su justicia. Y hoy día vamos a ver el tema del crecimiento, la transformación y la edificación. ¿Ya? Entonces, vamos a estar hablando justamente de esto, ¿cierto? Del crecimiento, ¿ya? De la transformación y de la edificación, ¿ya? Que es vital, ¿cierto? En el propósito del Señor, ¿ya? Entonces, vamos a leer el texto que está en 1 de Pedro 2, versículos del 1 al 8. ¿Ya? Les voy a dejar ahí un momento para que lo busquen y me acompañen en la lectura, ¿ya? 1 de Pedro 2, versículos del 1 al 8. Primera de Pedro 2, del 1 al 8. Perfecto. Así le faltan los sillas, ¿no? A ver si hace más evidente. Bueno, vamos al texto, ¿ya? Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella pescáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Después, si están en su Biblia, ¿ya? Normalmente aparece como un título en colegio, ¿ya? Que dice la piedra viva, ¿ya? Y parece que hay como un cambio de tema entre medio, pero recuerden que estas cartas se escribieron de forma continua, ¿ya? Entonces hay un sentido, ¿ya? En todo esto. No es que realmente estemos cambiando de tema, ¿ya? Pero vamos a seguir leyendo. Dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. O sea, aquí está el texto que vamos a estar viendo hoy día, ¿no? Y vamos a ir viéndolo por partes para que entendamos el mensaje que nos quiere entregar hoy día el Señor, ¿ya? Vamos a partir sí haciendo nuestra declaración, ¿ya? Está serio, así que repitamos por favor: este es el reino de Dios. Este es el reino de Dios. Su justicia buscaré. Su justicia buscaré. Y su voluntad expresaré. Y su voluntad expresaré. Ya lo vivo afanado. Ya lo vivo afanado. En Cristo. En Cristo. Todo me ha sido dado. Todo me ha sido dado. Amén. Entonces, este es el reino de Dios, ¿cierto? Su justicia buscaré y su voluntad expresaré. Qué hermosa declaración, ¿ya? Que se va a volver una realidad en nuestra vida. Amén. Declaramos así, ¿ya? Entonces, la semana pasada, ¿cierto? Estuvimos viendo cómo la iglesia, ¿cierto? Fue inaugurada, ¿cierto? Con el anuncio de la resurrección de Cristo, ¿ya? Entonces, vimos, ¿cierto? Cómo Jesús resucitó, ¿cierto? ¿Ya?
las Marías, ¿cierto? Ahí el pastor nos estuvo hablando de las Marías, ¿ya? Fueron al sepulcro, ¿ya? Y no encontraron el cuerpo de Jesús, ¿ya? Y el ángel, ¿cierto?, les dijo, salgan a anunciar, ¿cierto?, lo que han visto, ¿ya? Entonces, este anuncio, ¿cierto?, constituyó el poder, ¿cierto?, del mensaje del Evangelio de la Iglesia, ¿ya? Y en simples palabras, ¿cierto?, lo que tenemos que hacer hoy nosotros, ¿ya? Anunciar que Cristo resucitó, ¿cierto?, que Cristo sigue vivo, ¿ya? Y es lo que debemos entregar siempre, ¿ya? Y la forma de entregarlo no es solo verbalmente, ¿ya? No solo tenemos que decir que Cristo resucitó, ¿ya? Tenemos que mostrarlo, que Cristo ya es una realidad en cada uno de nosotros. Amén. Cristo en vida, ¿ya? Entonces, como es una realidad, tiene que mostrarse en la vida de cada uno de nosotros, ¿ya? Vamos a hablar más de eso también, ¿ya? Pero vimos, ¿cierto? Vamos a ver el texto en 1 Corintios 15, del 12 al 14, ¿ya? Que dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó a los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, ¿ya? Y vana es también nuestra fe, ¿ya? Entonces, este anuncio, ¿cierto?, que la iglesia tiene que hacer ahora, ¿ya?, de que Cristo está vivo, como decía antes, tiene que ser un anuncio no solo verbal, ¿ya? Tiene que ser algo que expresamos en nuestra vida, ¿ya? ¿Cómo se expresa? Primero, con el ánimo con el que lo expresamos, ¿ya? Decimos, Cristo está vivo, ¿ya? No tengo problemas todos los días, ¿ya? No me importa mucho que esté vivo, ¿ya? No estoy mostrando a Cristo, ¿ya? Cristo trae gozo a nuestra vida, ¿ya? Eso sí lo hemos sentido, pero que sí, ¿ya? Pero ese gozo es constante en nuestra vida, ¿ya? Entonces, ahí hablaba una hermana y me decía, hace un tiempo de tribulaciones, ¿cierto?, de procesos, y hace un tiempo de procesos de la iglesia, ¿ya? Y todos hemos estado pasando distintos procesos, ¿ya? Y en medio de los procesos nos gozamos también. Amén. ¿Ya? Ahí es cuando también mostramos a Cristo, ¿ya? Entonces, cuando estamos pasando por un proceso difícil, ¿ya?, del que a veces la gente se entera, pero ahora sí andamos gozosos, entonces estamos mostrando a Cristo. Entonces la gente ve que hay algo vivo que es más importante que tu problema. Amén. Y eso es justamente Cristo, ¿ya? Una resurrección, algo vivo, ¿ya?, que está dentro de nosotros, ¿ya? Y como está dentro de nosotros, ¿cierto?, y trae una vida nueva, ¿ya?, es más importante que cualquier circunstancia natural que estemos pasando, ¿ya? Todos, ¿cierto?, tenemos aflicciones de distinto tipo, ¿ya? Pasamos enfermedades, ¿cierto?, muchas cosas, ¿cierto?, pero el Señor sigue estando presente. Amén. Hoy día en la mañana recordamos este texto en que Jesús, ¿cierto?, está en la barca durmiendo, ¿ya? Y todos los discípulos desesperados en medio de la tormenta, ¿cierto?, porque pensaban, ¿cierto?, a pesar de ser pescadores experimentados, ¿cierto?, no habían visto la tormenta igual, ¿cierto?, y pensaban que se iban a morir simplemente con la tormenta, ¿ya? Jesús quizá en su cuerpo físico estaba durmiendo, ¿ya? Pero Dios no necesita descansar, ¿ya? Dios no estaba durmiendo, Dios estaba pendiente de lo que estaba pasando, ¿ya? Amén. Y lo mismo es una realidad hoy en nosotros, en nuestra vida, ¿ya? Podemos estar pasando un problema, pero Dios no está durmiendo. Amén. Muchas veces confundimos, ¿cierto?, el día del reposo del Señor, ¿ya?, como el día en que el Señor se va a descansar y dormir, se aleja. No es eso, ¿ya? Él es lo mismo, ¿ya? Dios está creando hijos, ¿ya? Como está creando hijos, ¿ya?, espera que sus hijos se hagan cargo también de la tarea, ¿ya? Entonces, cuando Jesús, ¿cierto?, está durmiendo en la barca, ¿ya?, lo que sus hijos, ¿ya?, lo que sus discípulos, ¿ya?, deberían haber hecho, ¿ya?,
no tenían toda la revelación, ¿ya? Por eso lo hicieron, así que no los culpemos tampoco, ¿ya? Nosotros pasamos por lo mismo, ¿ya? Pero lo que deberían haber hecho es levantarse en oración, ¿ya? Y a pesar de lo que vieran en circunstancias naturales, ¿ya? Confiar en la voluntad del Señor. Amén. Así es. Entonces, cuando el Señor ya instaura el día de reposo, ¿ya? Y ya no es un día, ¿ya? Ahora es una realidad en nosotros. Amén. Lo que espera el Señor es que no es descansar y olvidarse de nosotros para siempre. No. Él espera que ahora sus hijos, que somos nosotros, se hagan cargo de la tarea. Amén. Por eso el Señor reposa, no descansa, ¿ya? Él está esperando que sus hijos tomen la tarea, ¿ya? Eso es el reposo del Señor, ¿ya? Entonces, esta resurrección, ¿cierto?, tiene que ser una realidad en nuestra vida, ¿ya? Una realidad diaria, ¿ya? No basta con que solo vengamos alegres el día domingo o salgamos alegres después de la reunión, ¿ya? Tiene que ser en todo momento, ¿ya? No importa las circunstancias, como decíamos antes, ¿cierto? Tiene que ser una realidad, ¿ya? Y la semana pasada leímos el texto, ¿cierto? En Mateo 28, ¿ya? De las Marías, ¿cierto? Y que dice en un pedacito, dice, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, ¿ya? Y ahí el pastor, ¿cierto? Nos compartía, ¿cierto? Esto de que las mujeres fueron las primeras, ¿ya? En recibir esta revelación, ¿ya? En saber que el Señor había resucitado, ¿ya? Y no habla de un tema así como sexista, ¿cierto? Sino que habla de romper, ¿ya? Con una cultura machista, ¿ya? Que era la que prevalecía en el momento, ¿ya? Con una cultura religiosa también, ¿ya? Y habla, ¿cierto?, en esta figura de las mujeres de la iglesia. Amén. ¿Ya? Entonces, lo que nos enseña esta figura, ¿ya? Es que ahora los encargados de hacer la tarea es la iglesia. Amén. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos compartía en resumen, ¿cierto?, nuestro pastor nuestra semana pasada, ¿ya? Y cuando el Señor dice que le encarga esta tarea a la iglesia, ¿cierto? ¿Ya? Vimos que no son los ángeles, ¿ya? Porque los ángeles le hablan a las mujeres, pero los ángeles no van a hacer la tarea, son las mujeres solamente. Amén. ¿Ya? Entonces, el Señor empieza a actuar por medio de la iglesia. Así es. ¿Ya? Entonces, como decíamos antes, ¿cierto? El Señor espera ahora que los que actúen sean su iglesia, ¿ya? Y para eso estamos acá, ¿ya? Ese es nuestro propósito ahora, ¿ya? Seguir el propósito del Señor, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, igual que las mujeres que salieron corriendo a dar las buenas nuevas, Amén. ¿ya? Salir corriendo, ¿ya? A hablar del Señor y decir que el Señor ha resucitado. Amén. Vamos a leer otro texto ahora que está en Mateo 13, ya del 10 al 15. Dice, entonces vinieron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado el saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, mas al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Amén. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, mas no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. ¿Ya? Entonces, acá Jesús, ¿cierto?, explica, ¿ya?, por qué está hablando en parábola. ¿Ya? Pero hay una parte, ¿cierto?, que no está completamente explicada, ¿cierto? Dice, a vosotros os es dado el saber los misterios del reino de los cielos. ¿Ya? Y eso sigue siendo un misterio. ¿Ya? Estamos acá, ¿ya?,
por gracia, ¿ya? Porque el Señor nos escogió, ¿ya? Y a nosotros nos ha dado, ¿ya? Conocer los misterios del reino de los cielos. Así es. Créanlo así. Si estamos acá es porque el Señor nos llamó. Amén. Y a nosotros se nos está revelando el misterio. Amén. Pero no a todo el mundo se le está revelando. Amén. Y eso sigue siendo, ¿ya? Parte de la voluntad del Señor, ¿ya? Que conoce el corazón de los hombres. Amén. ¿Ya? Hay un punto en el que nosotros no vamos a poder llegar, ¿cierto? Hay muchas veces, ¿cierto? Haciendo tareas incluso de la iglesia, ¿ya? Nos afanamos, ¿cierto? Y queremos ir más allá y queremos tratar de llegar, ¿cierto? A mi familiar, ¿cierto? A mi familiar cercano, que yo quiero que llegue a la iglesia, ¿ya? Y por más que lo intentamos, ¿ya? A veces no podemos llegar. Y nos duele interiormente. No sé por qué lo he vivido. Pero tenemos que entender, ¿ya? Que la tarea de la iglesia es una tarea del Señor. Amén. Y este misterio, ¿cierto? ¿Ya? Que se nos es revelado, ¿ya? No se le revela a todo el mundo. No quiere decir que a mi familiar no se le va a revelar en algún momento. Amén. Así que mantengámonos en fe, ¿cierto? En oración por aquellos, ¿ya? Pero hay momentos en que no están listos. Amén. Como seguramente hubo muchos momentos en que no estábamos listos. Amén. Entonces esta palabra, ¿cierto? Habla de que oyendo, ¿cierto? Oyéndonos oiréis, ¿cierto? O de oído oiréis y no entenderéis, ¿ya? Eso también nos ha pasado muchas veces, ¿ya? No sé si alguien ha leído la Biblia, ¿cierto? Y se ha dado cuenta, oye, esto lo leí tantas veces y nunca lo entendí así. Claro. ¿Ya? Y es porque el Señor está provocando eso en nosotros. El Señor nos está mostrando, ¿ya? Misterios que nunca antes pudimos ver. Amén. ¿Ya? Y lo va a seguir haciendo, ¿ya? Pero es por su gracia. Así que el solo hecho de estar acá, ¿cierto? Bueno, con vida, por cierto, ¿ya? Pero estar acá y ser parte de su iglesia y solo por gracia es un regalo. Amén. Tenemos que agradecer al Señor. También recordaba durante la semana el Padre Nuestro, ¿cierto? Que todos más o menos sabemos de memoria, ¿cierto? Y cómo el Señor, ¿cierto? Ora en un orden específico, ¿ya? Y primero dice, hágase, Señor, tu voluntad, y después habla del pan de cada día, ¿cierto? ¿Ya? Y nosotros oramos normalmente, ¿ya? Bueno, y el pan habla de la necesidad humana, ¿ya? Y nosotros primeramente le tiramos al Señor todo lo que tenemos en nuestras necesidades, ¿ya? Y a veces nos acordamos de decir, Señor, hágase tu voluntad. El Padre Nuestro es a beber, ¿ya? Y en el orden correcto, ¿ya? Primero está la voluntad del Señor. Y además, el pan nuestro de cada día, ¿cierto? Nosotros lo asociamos muchas veces a algo meramente natural, a nuestra provisión de dinero, ¿cierto? De comida, por cierto, de salud, ¿cierto? Pero en realidad el pan habla de algo mucho más importante, ¿no? Y el primer alimento que necesitamos todos los días es la palabra. Amén. Entonces, lo primero que necesitamos del Señor es su palabra. Pero incluso antes de eso, necesitamos conectarnos con la voluntad del Señor. Amén. Amén. A veces son cosas pequeñas, ¿ya? Pero el Señor va trayendo, ¿cierto?, a nosotros, ¿cierto?, estas revelaciones, ¿ya?, que van cambiando nuestra vida, ¿ya? Y es meramente por su voluntad. Amén. Entonces, nuestra oración, ¿ya?, debería ser siempre, Señor, despierta en mí un hambre, una sed para comer y beber solo de ti. Amén. ¿Ya? Eso es lo primero, ¿ya? La pastora nos mandaba un mensaje, ¿cierto?, de la importancia de la oración en ayuno esta semana, ¿ya? Si alguien no lo tiene ahí, se lo puede leer la pastora, ¿ya? Pero es importante también porque tenemos que reconocer que lo primero de cada día debería ser
acercarnos a nuestro Padre, Amén. orarle a Él. Y ojalá, ¿cierto?, llegue a ser una realidad, ¿cierto? Esto de, Señor, tu voluntad es lo primero. Fuera de ti no deseamos nada más. Amén. ¿Ya? Y evaluar todo lo que no sea Cristo, ¿ya?, como un interés en nuestra vida. Amén. Hay un término que el apóstol usa harto en sus enseñanzas, ¿cierto?, que esto de aprender, ¿ya?, ponerse enfermero. Y la H casi no suena, entonces uno como que se confunde. Pero aprender es distinto de aprender. ¿Ya? Y la definición, porque aprender, ¿cierto?, habla de captar, asimilar profundamente el conocimiento. ¿Ya? Y dice que también se puede usar con la idea de agarrar físicamente algo. ¿Ya? Y dice, se distingue de aprender porque implica una asimilación completa y profunda. ¿Ya? Nosotros tenemos que aprender a Cristo, aprender su palabra, ¿ya?, llegar a asimilarlo completamente. ¿Ya? Pero la única forma es por medio de la comunión, comiéndolo diariamente. ¿Ya? Si no lo comemos diariamente, ¿ya?, no podemos asimilarlo completamente. La inmensidad, ¿cierto?, de la revelación, ¿ya?, no tiene límites. ¿Ya? La palabra, ya uno podría contar, ¿cierto?, las palabras que tiene. ¿Ya? Hay muchos lugares que dicen número del libro, ¿cierto? ¿Ya? Está como organizada la Biblia de cierta manera, ¿ya? Pero aún teniendo un límite físico, ¿ya?, la inmensidad de la revelación no tiene límite. ¿Ya? Entonces, hay siempre algo nuevo de parte del Señor para nosotros. Depende de nosotros, ¿cierto?, el ir a por más. ¿Ya? Entonces, cuando el Señor hablaba en Mateo 13:10, que leímos recién, ¿cierto?, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, ¿ya?, habla justamente de esto, de tener ese deseo, ¿ya?, esa hambre de querer más de Él. ¿Ya? Y la promesa, ¿cierto?, de parte del Señor es que tendrá más aún. Amén. Pero si no queremos, ¿qué nos va a dar el Señor? Amén. Entonces ahí hay una tarea de parte nuestra. ¿Ya? Porque el Señor hizo todo con nosotros. ¿Ya? Pero hay cosas que dependen todavía de lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Ya? Porque el Señor no va a venir aquí a arrasar con todo lo que significa nuestra voluntad. ¿Ya? Él estableció nuestra voluntad. Y la estableció no para ahora venir a pasar por encima de nuestra voluntad. ¿Ya? Si la estableció es porque la va a respetar. ¿Ya? Y eso significa que de nuestra voluntad depende acercarnos más al Señor. Amén. ¿Ya? Entonces, vimos, ¿cierto?, o hemos visto ya en Mateo 13, ¿ya?, que está, en realidad es la parábola, ¿cierto?, del sembrador, ¿ya?, que trae después esta explicación que vimos recién, ¿ya?, que las verdades, ¿cierto?, del Señor vienen en forma de semillas. Y bueno, en la parábola del sembrador vemos que las semillas caen en distintos lugares, ¿cierto? Y dependiendo del lugar donde caen, ¿cierto?, algunas ni siquiera brotan, otras brotan y se mueren, ¿ya? Y las que traen frutos, ¿cierto?, son las que caen en buena tierra, ¿ya? Y también recordaba, ¿cierto?, que pensaba cada vez que se va, y el Señor me mostraba cómo el mundo, ¿cierto?, nos lleva a estar siempre abrazados. No sé si nos pasa, pero uno vive con ternura, ¿ya? Una carne hablaba ya de eso también, de cómo uno vive aquejado siempre, como atrasado siempre, y como siempre tratando de hacer más de lo que puede hacer, ¿ya? Y eso nos pasa a todos. Amén. Nadie está a salvo de eso, porque ellos como parte del mundo también, ¿ya? Y el Señor mostraba que eso también está en la parábola del sembrador, ¿ya? Parte de la parábola del sembrador habla de una parte, ¿cierto?, que efectivamente brotó pronto. Y eso es lo que queremos nosotros, ¿ya? Que lo que el Señor haga en nosotros se apure y sea rapidito, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando brota pronto? ¿Ya?
que el fruto o lo que sale de esa semilla no tiene profundidad Amén. y termina cayendo. ¿No? Hace poco escuchaba de un experimento que hicieron, ¿ya? En que pusieron árboles en una condición muy perfecta, o lo más perfecta que pudieron, ¿ya? En un invernadero muy cerrado, ¿ya? Y trataron de abonar, bueno, las semillas primero, ¿ya? Con los mejores productos posibles, ¿ya? Con agua filtrada, ¿ya? Todo con las mejores condiciones, ¿ya? Para que crecieran los árboles de la mejor manera, ¿ya? Lo que sucedió es que efectivamente empezaron a salir los arbolitos, ¿ya? Pero pasaron unos años, ¿ya? 6 o 7 años, y los árboles empezaron a caer, ¿ya? Entonces era extraño, porque los científicos se pusieron a tratar de investigar, ¿ya? Por qué en condiciones perfectas, ¿ya? Un árbol que debería haber durado mucho más tiempo, ¿ya? No era capaz de durar más de 6 o 7 años, ¿ya? Y la respuesta está en esta parábola, ¿ya? Lo que crece rápido, ¿ya? No tiene profundidad, ¿ya? La semilla, o sea, las raíces de estos árboles, ¿ya? Nunca, claro, las raíces nunca enfrentaron dificultades, nunca enfrentaron el viento, nunca enfrentaron la lluvia, ¿ya? Entonces no tenían firmeza. Amén. ¿Ya? Y al no tener, o al no haberse expuesto, ¿cierto?, a toda esta aflicción, ¿cierto?, ¿ya? Lo que pasaba es que no tenían firmeza. Entonces el árbol llegaba a un punto en que crecía más de lo que podía soportar y se caía. ¿Ya? Nosotros queremos el camino rápido muchas veces, pero el camino rápido también dura poco. Entonces, esta semilla, ¿cierto?, que el Señor pone en cada uno de nosotros, ¿ya? Tenemos que entender que necesitan, ¿ya? Un tiempo de crecimiento, ¿ya? Pero no solo crecimiento, necesitan de nuestra transformación y necesitan, ¿ya? Bueno, son semillas para edificación, ¿ya? Y todos pasamos por este proceso, ¿ya? Así que no vengan aquí a decir que nadie les dijo, que todo va a ser perfecto, ya lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, como que todavía tiene la idea de que todo debería ser ideal en nuestro mundo. Yo estoy en la iglesia, nada me va a pasar, ¿ya? El Señor va a permitir procesos en nuestra vida. Acuérdense de los arbolitos, ¿ya? Los procesos son necesarios. Amén. Y si no tenemos estos procesos, no vamos a tener profundidad, simplemente. Y lo que más necesitamos es profundidad para el Señor. Amén. Amén. Voy a contar un testimonio, disculpen que hable de mí, pero el año pasado en mi familia tuvimos hartos inconvenientes, digamos, económicamente, ¿ya? Yo le dije al Señor que si quería que compartiera el testimonio, ¿ya? Me dio la oportunidad de hacerlo, pero fue extraño, ¿ya? Porque al mismo tiempo el Señor nos permitió cambiarnos de casa, ¿ya? Pero eso también nos trajo otros inconvenientes económicos, ¿ya? Porque había que mantener la otra casa y no pudimos vender la otra, ¿ya? Finalmente llegó el momento, ¿ya? Y pudimos vender el otro departamento, ¿ya? Y llegó el momento en que nos pagaron, digamos, y salimos como de ese tema económico, ¿ya? Y cuando llegué de haber hecho los últimos trámites, los que han pasado por esto seguramente saben que son trámites que duran meses, ¿ya? Estuvimos como 3 o 4 meses en eso, ¿ya? Y finalmente recibimos, digamos, la parte económica, pudimos pagar las cosas que teníamos atrasadas, etc. Pero algo raro en mí, ¿ya? Se lo voy a confesar, ¿ya? A pesar de que estaba muy contento, ¿cierto? Porque finalmente se había resuelto, ¿ya? Lo sentí así como un gozo desbordante, ¿ya? Y
honestamente encontré extraño que eso no me sucediera, ¿ya? Porque en general uno vive siempre agradecido de todas las cosas tan pequeñas que hace el Señor, ¿ya? De nuestra familia, de nuestros hijos, de tener alimento, ¿ya? Entonces, ¿cómo no sentirme agradecido del Señor de haber permitido que finalmente todo terminara para bien, ¿ya? Y el Señor estuvo un par de días mostrándome cosas, ¿ya? Después de que eso sucediera, creo que finalmente lo entendí, ¿ya? Y lo que el Señor me mostró, ¿ya? Es que no importa, incluso si llegas al momento bueno de tu vida, ¿ya? Porque si no aprendiste nada en el proceso, entonces no te sirvió de nada. Amén. Amén. Nosotros somos personas que queremos, o el mundo nos ha llevado a ser así, ¿cierto? Queremos vivir de lo inmediato, ¿ya? Y incluso, ¿ya? En las cosas buenas buscamos la inmediatez, ¿ya? Pero incluso en lo bueno, ¿ya? El pastor nos hablaba, ¿cierto? De lo bueno y de lo malo en el discipulado, ¿ya? Pero incluso en lo bueno, ¿ya? Del mundo, no necesariamente hay algo bueno de parte del Señor. Entonces, cuando el Señor me mostró, ¿ya? Lo que quería mostrarme, recibió cosas que necesitaba. Amén. Porque debemos entender que aún lo bueno del mundo no nos sirve para nada, ¿ya? Si no viene de parte del Señor. Amén. Amén. Y eso es una revelación. Amén. Puede ser que incluso se los cuente, ¿ya? Pero el Señor se lo tiene que mostrar a cada uno. Tenemos que aprender a amar el proceso. Amén. Recuerden que Israel estuvo 40 años caminando por el desierto, ¿ya? Pero nunca estuvieron conformes, ¿ya? A pesar de que estaban protegidos, ¿ya? No solo protegidos, porque físicamente estaban protegidos, ¿cierto? Caminaban bajo la nube, tenían calefacción en la noche, ¿ya? Tenían provisión porque les daban alimento todos los días. Amén. Y otra cosa, pero les daban alimentación, ¿ya? Y aún así estaban enfermos, ¿ya? Entonces, incluso en un momento súper bueno, naturalmente, en que no tenían necesidades naturales, vivían quejándose. Y a veces nosotros somos eso. Estamos atravesando momentos en que recibimos de parte del Señor su palabra todas las semanas, ¿ya? En la mayoría de nosotros, ¿cierto? Más de una vez a la semana, ¿ya? Así a través de la iglesia, ¿ya? Además de que uno, por supuesto, puede ir en cualquier momento a su teléfono, a cualquier lado y leer literalmente la palabra, ¿ya? Y orar en cualquier momento, pero al menos 2 veces a la semana estamos recibiendo un mensaje de parte del Señor, ¿ya? Y a pesar de eso, muchas veces vivimos quejándonos, ¿cierto?, de las cosas del mundo, ¿ya? Entonces, el llamado es entender, ¿ya?, que detrás de todo lo que sucede está el Señor. Amén. Y que si no entendemos eso, en realidad no importa para nada el proceso, no estamos tratando de saltar el proceso, ¿ya? Y tenemos que aprender a valorar el proceso, ¿ya? Porque el proceso viene de parte de Dios. Amén. ¿Ya? Bueno, voy a volver al tema, no salió, ¿ya? Entonces, la meta de Dios es que su reino se establezca. Así es. ¿Ya? Para eso estableció su iglesia, ¿ya? Entonces la iglesia pasa a ser representante de Dios aquí en la tierra, ¿ya? Y tenemos que tener súper claro que ese es el propósito, ¿ya?, nuestro, aquí en esta congregación, aquí en la iglesia, ¿ya?, ser sus representantes, ¿ya? Pero la meta del Señor, ¿ya?, a pesar de que nosotros estamos en la iglesia, ¿ya?, su meta no es la iglesia, ¿ya? Su meta es que cada ser humano busque su reino y su justicia. Amén. ¿Ya? Esta diferencia puede ser
puede ser sutil, ¿ya? Por eso quiero detenerme en este punto, ¿ya? La iglesia es el que está a cargo de que esto suceda, Amén. ¿ya? Y por eso estamos acá nosotros, ¿ya? Pero la meta es que todos lleguen a conocer al Señor, a buscar su reino y su justicia. Amén. Entonces, el estar acá nosotros, ¿ya? Como decíamos antes, es un regalo de parte del Señor, pero nosotros tenemos una tarea ahora. Amén. ¿Ya? Tenemos la tarea de ir y contar esta noticia, ¿ya? a todo el mundo, para que podamos cumplir el propósito de parte del Señor, ¿ya? Entonces vamos a leer un texto, ¿ya? Que está en Mateo 16, que dice: Pedro reconoció que el Señor Jesús era el Cristo. Hemos leído este texto bastantes veces, ¿cierto? Después, ¿qué él hizo tal en relación? Bueno, perdón, el texto, Mateo 16 dice: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ya? Ese es el texto. ¿Ya? Hemos leído bastantes veces, ¿ya? Y hemos entendido, ¿cierto?, que el Señor, ¿cierto?, le habla a Pedro, ¿ya? Y le dice: tú vas a ser una piedra, ¿cierto? ¿Ya? Pero también, ¿ya?, a través de este mensaje, ¿ya?, le quiere decir algo más, ¿ya? Porque le está diciendo: Pedro, no basta, porque Pedro le dice: tú eres el Cristo, ¿ya? Y el Señor le dice: sí, está bien, ¿ya? Pero yo te voy a decir ahora, tú eres una piedra. En otras palabras, lo que el Señor le dice, ¿ya?, no basta con que me conozcas, ¿ya? Tú tienes un propósito. Tú eres una piedra. ¿Por qué es importante esto? Porque el Señor nos dice lo mismo a nosotros ahora. Nosotros fuimos tremendamente bendecidos, ¿cierto? Recibimos la bendición de parte del Señor de conocerlo a Él. Amén. Recibimos un regalo hermoso, ¿ya?, que nunca podríamos haber comprado. ¿Ya? Recibimos al Señor, ¿ya? Pero no basta con eso. Ese regalo lo recibimos para que ahora, igual que Pedro, ¿ya?, nos transformemos en piedras para la edificación. Amén. Amén. ¿Ya? Entonces, el Señor viene a nosotros, ¿cierto? Nos trae una semilla maravillosa de su propia vida, ¿ya? Pero después esa semilla, ¿cierto?, tiene que traer a nosotros crecimiento para la transformación, el crecimiento y la edificación de la iglesia, ¿ya?, y poder manifestar su reino, ¿ya? Entonces, cuando recibimos al Señor, ¿ya?, como nuestro Salvador, ¿ya?, eso es solo el principio, ¿ya? Y eso solo nos pone en el lugar correcto, ¿ya?, pero no es el fin. Es como que el Señor nos mueve, ¿cierto?, de toda esta vorágine del mundo, de toda esta locura del mundo, y te dice: acá es donde corresponde que tú estés. Amén. ¿Ya? En la iglesia, acá te quiero, ¿ya? Pero ahí ya depende, ¿cierto?, de nosotros, ¿cierto? El Señor siempre nos va a ayudar, ¿cierto?, porque no es totalmente de nosotros, pero nosotros mantenernos, ¿cierto?, en ese lugar correcto, ¿ya?, para que el Señor pueda trabajar con nosotros y nos transforme en una piedra, ¿ya?, en una piedra para la transformación, para la edificación que el Señor quiere construir. Amén. ¿Ya? En Juan 1:42, que pasa mucho antes, ¿cierto? ¿Ya? Cuando Jesús recién conoce a los que iban a ser sus discípulos, ¿ya?, dice: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra, ¿ya? Cefas quiere decir piedra literalmente, ¿ya? Entonces, después vemos este texto, ¿cierto?, en Mateo, ¿ya?, y Jesús le vuelve a decir piedra. Amén. ¿Ya? Entonces, Jesús nos olvida lo que había dicho, ¿ya? Nosotros nos olvidamos, ¿ya? Entonces, antes de Mateo, ¿ya?, 16, Jesús ya le había dicho a Pedro que iba a ser piedra, ¿ya? Pero la primera vez que lo encontró, ¿ya?, no le dijo: necesito que tú seas parte de la edificación, no. Esto es piedra, ¿ya? Tú vas a ser piedra,
¿ya? Y eso también tiene que ser para nosotros, ¿cierto? Una forma de evangelizar. ¿Ya? Cuando conozcamos a alguien que necesita al Señor, hablemosle, ¿cierto?, a esa persona. ¿Ya? Invitémoslo a que reciba al Señor, ¿ya? Pero no nos pongamos a hablarle de toda la teoría teológica de la Biblia. ¿Ya? No es necesario. ¿Ya? Lo va a alejar y no lo va a entender. ¿Ya? Eso tiene que ser nuestra experiencia. ¿Ya? Cuando alguien recibe al Señor, eres hijo de Dios. ¿Ya? Dejaste de ser solo creación, ahora eres hijo. Amén. Somos hijos de Dios mismo. Amén. Entonces, ya cambiaste de naturaleza. ¿Ya? Eso es muy importante. Ya no solo cualquier cosa que anda cambiando por el mundo. ¿Ya? Ahora pasamos a ser hijos. ¿Ya? Y no tenemos que olvidar nunca esa posición. ¿Ya? No andemos lastimeros por el mundo. ¿Ya? Pagando la fe. No, somos hijos. ¿Ya? Pero los hijos, como veíamos en la palabra, ¿cierto? Al principio necesitan tomar leche. Cuando recién nacen, ¿cierto? Necesitan tomar leche. ¿Ya? Pero la idea de que vayan tomando leche es para que vayan creciendo. ¿Ya? Entonces, vamos a ir un poco a este punto. ¿Ya? Entonces Jesús, ¿cierto?, conoce a Pedro, ¿cierto?, y le dice: tú vas a ser piedra, ¿ya? Pero 2 años más tarde, ¿ya?, le dice: tú eres piedra, ¿ya? Pero le dice: yo no edifico mi iglesia con semillas, ¿ya? Yo necesito piedras vivas, procesadas y tratadas. Amén. Entonces, el crecimiento, ¿cierto?, ¿ya?, de la semilla, ¿cierto?, no se trata solo, ¿cierto?, de mantener la semilla ahí, se trata de transformación, ¿ya?, para la edificación y finalmente la manifestación del reino. Amén. Entonces, todo esto es para que la iglesia sea conformada y la iglesia pase a ser una embajada, ¿cierto?, del reino aquí en la tierra. Amén. Entonces, nosotros somos miembros de esa embajada, nosotros somos representantes del Señor, ¿ya? Y nosotros ahora, ¿ya?, tenemos que cumplir la tarea. ¿Ya? Pero ahora vamos a leer otro texto, ¿ya?, que está en Mateo 18, versículos del 15 al 20. Dice: por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por sentir y publicar. De cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, aquí estoy yo en medio de ellos. Entonces, ya, no me olvidé de Pedro y de la piedra. ¿Ya? Lo que quiero mostrarles, ¿cierto?, ¿ya?, es que acá cuando se le habla, ¿cierto?, y se le dice, ¿cierto?, que 2 o 3, ¿cierto?, tienen la autoridad, ¿ya?, lo que el Señor está estableciendo, ¿ya?, es que la iglesia local tiene la autoridad para estar con esa parte. Amén. 2 o 3 congregados en su nombre somos nosotros. Amén. ¿Ya? Nosotros nos congregamos en nombre del Señor y estamos acá por eso. ¿Ya? Pero antes, ¿cierto?, en Mateo 16, ¿ya?, el Señor le dice a Pedro, le dice: a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces se repite esto de atar y desatar. ¿Ya? Pero hay una diferencia importante. ¿Ya? En Mateo 16,
le dice a Pedro, todo lo que atares tú, ¿ya? En Mateo 18, que leímos recién, ¿ya? Le dice, si 2 o 3 se pusieron de acuerdo, ¿ya? Cualquier cosa que pidieren le será hecho por mi Padre que está en el cielo. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Lo que habla esta palabra, ¿ya? Y el cambio de Mateo 16 a Mateo 18 es de la transformación que tiene que suceder en la iglesia. ¿Ya? Que tiene que pasar, ¿cierto? De una iglesia, ¿ya? En que una persona, ¿cierto? Es cabeza, ¿cierto? A una iglesia madura, Amén. en que todos tienen que colaborar con la tarea. Amén. ¿Ya? Entonces, en Mateo 16, ¿cierto? Esa carne en el griego original está en singular, pero en Mateo 18, ¿ya? Está en plural. ¿Ya? Porque ahora, ¿ya? No se trata de una persona, se trata de la iglesia. Amén. Tampoco se trata de cualquier iglesia, se trata de una iglesia madura, ¿ya? Una iglesia transformada, Amén. ¿ya? Que está en el proceso de transformación, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y por qué es importante hacer esta aclaración, cierto? ¿Ya? Porque nosotros entendemos, ¿cierto? Que no es lo mismo, ¿cierto? Darle poder a un niño que a un adulto. ¿Ya? Incluso hay una palabra que habla de eso, ¿cierto? De cómo un niño, ¿cierto? Aunque sea hijo de un rey, no difiere mucho del niño que es hijo de un esclavo, ¿cierto? ¿Ya? Lo mismo pasa en nosotros, ¿cierto? Al ser parte de la iglesia, ¿cierto? ¿Ya? Tenemos que juntos, ¿cierto? Caminar hacia una iglesia madura. Amén. Porque eso es lo que el Señor nos llama a hacer, a madurar juntos en la iglesia. Amén. Cuando un niño, ¿cierto?, quiere construir, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? ¿Ya? Busca papeles, ¿cierto?, busca piscinas, palitos, ¿ya? Pero si un adulto busca construir, ¿ya? No va a buscar nada de eso, ¿ya? Va a buscar un experto probablemente, ¿ya? Va a buscar maestros, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, es distinto, ¿ya? La mirada de un niño de la de un adulto. Amén. ¿Ya? Y la experiencia, ¿cierto?, de una iglesia madura, ¿cierto?, es la manifestación de su reino. Eso es lo que quiere enseñar. El Señor también me mostraba, ¿cierto?, en esta semana que hay muchas formas en que vemos inmadurez, ¿ya? Y es bueno que de repente vemos a los niños, ¿cierto?, porque nos sirven como ejemplo, ¿ya? Y veía, ¿cierto?, como un niño, ¿ya?, que tiene un problema, que por ejemplo se hace una herida, ¿ya?, o se corta la mano, ¿ya?, si está en el colegio, está en el supermercado, ya no importa dónde esté, si tiene un problema, se corta una mano, ¿ya? ¿Qué es lo que hace un niño pequeño? Grita. No le importa el entorno, no le importa si alguien se lo va o la mamá realmente está cerca o no, grita y llora. No entendemos fácil, ¿cierto? No es muy difícil de entender porque lo hemos visto. ¿Ya? ¿Qué pasa con niños maduros en la iglesia? ¿Ya? Nosotros, inmaduros en la iglesia. Cuando llegamos a la iglesia y no conocemos nada, ¿ya?, tenemos un problema. ¿Qué hacemos? ¿Ya? Le contamos a todo el mundo. ¿Ya? No hay quien nos entere. La vecina, ¿cierto?, el amigo del amigo, ¿ya? Y lo publicamos a los 4 vientos. Estoy pasando un problema, ¿ya? Y actuamos igual que un niño pequeño con un problema. Y ahí se muestra también la madurez que tenemos, o la inmadurez que tenemos. ¿Ya? Siendo que lo que tenemos que hacer es lo mismo que los discípulos debieron haber hecho en la barca, ¿cierto? El primero, acudir al Señor. Amén. ¿Ya? Y cuando somos maduros, ¿cierto? ¿Ya? A diferencia de los niños, ¿cierto?, sabemos que muchas veces hay cosas que también necesitan de alguien más, ¿cierto? Y el Señor nos muestra a quién debemos acudir. Pero no andamos gritando los 4 vientos. No andamos gritando como en el supermercado.
Entonces, la próxima vez pues, que se nos presenta un problema, a lo mejor puede ser ahora que se nos está presentando un problema, veamos también nuestro actuar, porque ese actuar también revela la madurez que tenemos. Amén. No quiere decir que no necesitemos ayuda, ¿ya? Pero muchas veces gritamos a todo el mundo sabiendo que no todo el mundo nos puede ayudar. Amén. Lo mismo que un niño gritando en el supermercado. Entonces, lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, ¿cierto? Es borrando todas esas cosas, todas esas costumbres viejas, ¿no? Todo nuestro ser viejo, ¿no? Todas esas cosas que quizás incluso quedaron de nuestra infancia, traumas, ¿ya? Pero como contaba el pastor en el discipulado, también aquellas cosas buenas que nos están alejando del Señor, ¿ya? Y todo eso se va a ir a la basura, ¿ya? Amén. Y está cargando en nosotros, ¿cierto? Una nueva vida, que es la vida de Cristo. Amén. Y desde ahí, desde esa vida, nosotros podemos operar como embajadores. Amén. Entonces, la iglesia tiene que crecer, tiene que madurar, ¿no? Tenemos que dejar de actuar como gente del mundo, ¿no? Y para eso la iglesia necesita gente madura, piedras, ¿no? ¿Somos realmente piedras? ¿Estamos en el camino de transformación? Cuando están sucediendo problemas, ¿estamos acudiendo a quien debemos acudir solamente? Cuando un constructor, ¿cierto?, necesita edificar, lo primero que busca es un cimiento sólido. Si que no existe un cimiento sólido, sabe que lo tiene que construir, porque esa es la base. Lo mismo tiene que pasar en nuestra vida. El cimiento sólido es Cristo, no tenemos otro. Pero también el Señor nos hizo parte de una iglesia. Amén. Y como parte de la iglesia también tenemos que apoyarnos unos a otros. Amén. Pero dejemos el gritar, ¿cierto? Y el acudir a gente que sabemos que no nos va a edificar. Entonces, ¿queremos o no queremos ir en el camino de transformación? ¿Llegar a ser piedras útiles? Amén. Entonces, volviendo al texto original que leímos, ¿cierto? Que parecía que tenía dos partes, ¿cierto? La primera parte nos habla como del aspecto de la niñez, ¿ya? Porque dice desechando toda malicia, ¿cierto? Dice que, bueno, después dice recibiendo la leche espiritual, ¿cierto? Para que crezcáis para salvación, ¿ya? Y así le gustaba la benignidad del Señor, ¿ya? Eso habla como de la primera parte, ¿ya? De la niñez, ¿ya? Pero después viene otro aspecto, ¿ya? Que tiene que ver, ¿cierto?, con la conquista del alma. Amén. Porque dice, acercándoos a Él, piedra viva, ¿ya? Desechada ciertamente por los hombres, ¿ya? Y después, ¿cierto?, habla de que pero tenemos que llegar a ser, ¿cierto?, esos que cambian interiormente, ¿ya? En su corazón, ¿ya? Y buscamos en el corazón al Señor. Yo hablaba la semana pasada, ¿cierto?, de cómo Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió del corazón de Israel. Amén. Eso es lo que tiene que suceder en nosotros, ¿ya? Entonces, la leche nos sirve para crecer, nos sirve para hacer salvación, ¿ya? Pero es solo un asunto primario, Amén. es solo el primer paso, ¿ya? La leche es la palabra, ¿ya? Y ojo que nunca vamos a dejar de necesitar la palabra, Amén. ¿ya? La palabra siempre es nuestra esencial necesidad, ¿ya? Pero tenemos que ir a más con el Señor, ¿ya? Tenemos que acercarnos a la piedra viva. Entonces tenemos que ser transformados de semilla, ¿ya?, a rocas. Amén. Y eso nuevamente no lo podemos hacer con nuestra fuerza, ¿ya? Tenemos que hacerlo con lo que el Señor nos entrega. Amén.
Entonces, nosotros somos esas piedras vivas que el Señor necesita. Y para eso necesitamos pasar por el proceso de transformación. Amén. Recuerdo que la semana pasada el pastor nos hablaba, ¿cierto?, de tengo que amar a mis hermanos, ¿verdad? El pastor nos decía, ¿ya? Y nos decía, miren a ese hermano, ¿cierto?, que no quiere tanto, ¿ya? Y dígale, te amo, hermano. Y obviamente necesitamos amarlo, pero tengamos cuidado, porque nuestro amor a veces se malentiende. ¿Ya? Y también he conocido gente que dice, te amo, si quieren, y después no lo ven en un año más. ¿Ya? En la iglesia no puede ser ese amor. ¿Ya? Te amo, hermano, y después no lo veo en un año más. ¿Ya? Esto es una edificación. Y somos piedras vivas de la edificación. Amén. Las piedras, ¿cierto?, de una edificación están todas trabajando juntas. Y si falta una piedra, ¿ya?, toda la edificación se debilitará. Entonces no es amar, te amo, hermano, te doy un abrazo, nunca más te veo. Dígale al hermano al que le dijeron la semana pasada que lo amo, dígale, también te necesito. Porque nos necesitamos los unos a los otros. Y esto de la edificación, ¿cierto?, tiene que ser algo que se nos revele también, ¿ya? Porque tiene que haber una necesidad sentida, ¿ya?, de estar con los hermanos, de compartir con ellos. Amén. ¿Ya? Pero hemos vivido también en lo natural de qué pasa cuando convivimos mucho con alguien. ¿Ya? También surge la pereza. ¿Ya? Cuando los edificadores, ¿cierto?, trabajaban en los edificios, ¿cierto?, y construían con piedras, ¿ya?, también había piedras que no calzaban. ¿Ya? Y lo que tenían que hacer era pulir las piedras. ¿Ya? No abandonaban la edificación, pulían las piedras. Eso tiene que ser una realidad de nosotros. Si tienes un hermano con el que te cuesta, ¿cierto?, trabajar, ¿cierto? Nunca le ha pasado a Carlos. A ese hermano es al que más necesita. Porque él va a sacar de ti todo lo que tiene que ser sacado. Porque él te va a ayudar a pulir todo lo que tiene que ser pulido. Así que es como al revés, ¿cierto? Te molesta, ¿cierto? El problema no es eres tú el que necesita ser trabajado. La palabra habla harto de la piedra del ángulo, ¿ya?, que es una piedra fundamental en la estructura, ¿cierto? Porque se pone como que de ahí se basa todo el edificio, ¿ya? Se pone y es como la primera piedra, entonces a partir de eso se dibuja todo el resto del edificio. ¿Ya? Pero también el Señor me mostraba que tenemos que tener cuidado, porque la piedra del ángulo, ¿ya?, es fundamental, pero no es la que más se ve. Entonces, no creamos, ¿cierto?, que tenemos que ser visibles, ¿ya?, para cumplir una función en la edificación. ¿Ya? Muchas veces, quizá nos pasa que creemos que son los que están adelante, ¿cierto?, son los que importan, ¿no? Somos todos importantes. Los que sirven de todas las formas son importantes. No todos van a estar adelante, ¿ya?, pero todos son esenciales para la edificación. Hay piedras en la edificación que incluso quedan totalmente escondidas, que nadie las puede ver. Pero esas piedras son las que sostienen todo el edificio. Necesitamos ir y ser esas piedras. Cuando nos imaginamos, ¿cierto?, que el Señor va a ser de alguien, ¿cierto?, la piedra principal, nos imaginamos como la piedra, es como que la que va a resaltar, la que va a estar arriba, ¿cierto?, la que va a coronar todo el edificio. ¿Ya? Pero la piedra que está arriba y que puede coronar todo el edificio, esa piedra
puede salir y el edificio va a seguir igual. No podemos aspirar a ser esas piedras que solo se ven pero no sostienen nada. Tenemos que ser piedras que sostienen. Amén. Piedras que trabajan juntas. Amén. Que a lo mejor tienen asperezas también. ¿Ya? Por cierto, todos tenemos. Amén. ¿Ya? Y el Señor está trabajando, está puliendo. ¿Ya? Y en el pulir hay dolor, de repente, ¿cierto? Hay sufrimiento, hay cosas que de repente nos cuestan. ¿Ya? Pero todo eso es para edificación. Así que sintámonos, ¿cierto?, gozosos aún en medio de la dificultad. ¿Ya? Porque en la dificultad el Señor está puliéndonos y el Señor nos está haciendo piedras útiles para la edificación. Estamos de aquí y vamos a orar. Amén. Padre Señor, te damos gracias. Primero por estar aquí, Señor, en tu presencia, Señor, en tu presencia, Señor, por tenerte, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque es un regalo maravilloso, es la bendición que necesitamos, Señor, en tu vida, Señor, en nosotros, Padre Santo. Saber que tenemos una parte de ti que nos acompaña, que nos guía, que nos muestra, Señor, que nos enseña, que nos pule, que nos procesa, Señor, es todo lo que necesitamos, Padre Santo. Pero en esta hora también declaramos, Señor, que necesitamos ir a más de ti, Señor, y conocerte cada vez más en profundidad, Señor. Sabemos que muchas veces hay oposición, Señor, de nuestro cuerpo, Señor, o de nuestra mente, Señor, de nuestra alma, a los procesos, Señor, que enfrentamos, Padre Santo, que nos traen edificación, Señor. Pero en esta hora, Padre Santo, declaramos, Señor, que no nos apartaremos, Señor, de esos procesos, Señor. Y que lo más importante, Señor, es no apartarnos de ti, Señor, en todo lo que hacemos, Señor. No importa, Señor, la dificultad, no importa la alegría, no importa lo natural, Señor, la añadidura, Señor, importa solo estar cerca de ti, cerca de quien nos pule, cerca de quien nos trata, cerca de todo, Señor, lo que tú haces, Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Amén. Porque, Señor, hemos visto, Padre Santo, cambios en cada uno de nosotros, Señor, que no nos hubiéramos ni siquiera imaginado, Padre Santo, que podían ocurrir, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, porque nos ayuda, Señor, a abandonar todo aquello, Señor, que nos aleja de ti, todo aquello, Padre Santo, que nos mantiene, Señor, con la mente ocupada, Padre Santo, todo aquello que nos aqueja muchas veces de tal manera que nos aparta, Padre Santo. En esta hora declaramos, Señor, que todo eso cae, Padre Santo. Amén, Señor. Pero que se mantiene, Señor, lo que tú nos traes, Padre Santo, lo que tú nos das, Señor, y de lo que tú nos das, Señor, vamos a recibir, Señor, con alegría y con gozo en el corazón, Señor. Gracias porque nos muestras, Señor, que no se trata de lo bueno y de lo malo, de lo natural, Señor, sino que se trata de ti y de tu propósito, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque entendemos, Señor, que no es lo mismo, Padre Santo. Y porque entendemos, Señor, que no se trata del árbol, del bien y del mal, sino de que tu vida siga, Señor, creciendo en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por hacernos parte de tu cuerpo, de tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser piedras, Señor, útiles, Señor, para tu edificación, Señor. Tú nos sostienes, Señor, pero también queremos ser parte de tu edificación, Señor, y sabemos que el proceso es para eso, Señor, para poder estar siendo útiles, Señor, en tu tarea, Señor. Ayúdanos, Señor, Señor, en todo este proceso, Señor, de transformación, Señor, y llegar a ser útiles para ti, Padre Santo, Señor. Muéstranos, Señor, en aquellos corazones, Señor, que están dispuestos, Señor, a saber de ti, a conocerte a ti, Señor, y ayúdanos, Señor,
a llegar con el mensaje alegre, Señor, agradable, Señor, y gozoso de tu vida, de tu revelación, de tu resurrección, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor. Te adoramos a ti, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos permite vivir, Señor. Gracias por nuestra iglesia, Señor, unida, Señor. Gracias porque tú has permitido, Señor, que esta iglesia, Señor, vaya creciendo, Señor, en un crecimiento alocado, Señor, acelerado, como el mundo lo pide, Señor, sino que en un crecimiento como tú lo quieres, Padre Santo. Declaramos que así es, Señor, y que seguirá siendo así, Señor, conforme a tu propósito, Señor. No queremos seguir nada, Señor, de pura regla de mundo, sino que seguir solo tu voluntad, Padre Santo. Te damos gracias, Señor. Oramos por nuestros pastores, por nuestros líderes, Señor, a quienes has puesto, Señor, también, Señor, como piedra importante, Señor, en esta edificación, Señor. Nos sostenemos también, Señor. Declaramos, Padre Santo, tu vida creciendo y manifestándose en cada uno de ellos, Señor. Declaramos, Padre Santo, que tú renuevas su fuerza, Señor. Declaramos, Señor, que esta semana, Padre Santo, en que tú te dispones también a entregarnos, Señor, un mensaje a cada uno de nosotros, Señor. Toda oposición será apartada, Señor. Todo problema, Señor, será apartado, Padre Santo. Y tú nos entregarás, Señor, directamente, Señor, lo que tú quieres entregar a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú permites, Señor, cada momento. Incluso son momentos hermosos, Señor, que nos interponemos, Señor, a vivir en la escuela del nuevo pacto, Padre Santo. Tú lo dispondrás tú, Padre Santo, para que podamos estar ahí, Señor. Y nuestro espíritu, Señor, gozoso, Señor, para recibirte, Señor, recibir todo lo que tú tienes para nosotros, Señor, y también para ser pulidos, Señor, en esas áreas que necesitamos, Señor. Declaramos que va a ser de gran beneficio, Señor, no solo personal, porque entendemos que ya no se trata solo de nosotros, Señor, sino que de beneficio para la iglesia, Señor, y para la iglesia local también de Quilicura, particularmente, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo y harás, Señor. Gracias.